Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor, cuando hablaba del tema del Sanedrín, la cúpula religiosa que dirigía al pueblo judío, pues les decía a los discípulos y a sus apóstoles naturalmente: hagan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que ellos hagan. Porque fariseo es eso, fariseo es el que como que va predicando las cosas, pero él no las cumple. Es la hipocresía. Nuestro Señor en ningún momento les dijo a los apóstoles que ellos deberían hacer una especie de rebelión cruenta para destruir el Sanedrín. Él les enseñaba más bien el respeto a la autoridad, el respeto a el orden jerárquico, y nunca él hizo como una especie de revolución contra esa autoridad. Sin embargo, nuestro Señor, a la vez que él colocaba estos principios en el corazón de ellos, también él no dejaba de señalar las maldades que había en esa cúpula religiosa. Ellos habían tomado cuenta del templo. Claro, el templo era el lugar donde todos los judíos tenían que acudir para las oraciones, para purificarse, para hacer sacrificios, etc. Es decir, era lo más santo que tenían los judíos en aquel entonces. Y es ahí, en este escenario, donde estas autoridades pésimas, que ya vivían en un status quo, vivían muy acomodados, ellos habían permitido, y algunos autores comentan que ellos también tenían parte en los negocios de los cambistas que habían en el templo. Vendían animales, hacían negocios, hacían todo tipo de transacciones, todo para lucrar. Entonces, la casa de Dios, que era hecha para la oración, la convirtieron, como dice aquí, en una cueva de ladrones. ¿Y por qué ladrones? Primero, porque estaban robando el espacio de la oración, estaban robando el espacio del templo consagrado a Dios. Son los ladrones porque estaban ellos aprovechándose de ese espacio de oración, de ese espacio consagrado a Dios, para ellos colocar su garra para hacer negocio. Todo por capricho y egoísmo. Ustedes ya saben, pero no está descrito en este evangelio, en otro sí lo está, que él hace un látigo y expulsa a los mercaderes del templo. Entonces, si bien es cierto, nuestro Señor respeta esa autoridad, esa jerarquía que era legítima, por otro lado, él estaba indignado, él estaba con ira de todo lo que acontecía ahí, cuyos autores eran los de la cúpula del Sanedrín. Es decir, las autoridades religiosas abusaban de su poder. Y nuestro Señor, con esta actitud, los denuncia, los hace quedar mal delante de la gente. Por eso es que, como nuestro Señor entra a romper ese status quo, esa comodidad en la que ellos vivían, denigrando el templo, aprovechándose de los fieles, porque claro, los fieles tenían que cumplir con la ley de Dios de ese entonces y hacer compras de animales para el sacrificio, etc. Entonces aprovechaban eso que era algo querido por Dios en el punto religioso, lo aprovechaban para el lucro de ellos, y ahí robaban, ladrones. Entonces, ¿qué hicieron estos sinvergüenzas? Dice, por su parte, los sumos sacerdotes, o sea, la máxima cúpula sacerdotal. En esa época no habían obispos ni cardenales, pero era lo máximo en
la jerarquía religiosa judaica. Los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo. ¿Por qué? Porque se les acabó el negocio. Porque se acabó ese dominio tiránico que ellos tenían, en el cual ellos se aprovechaban del culto a Dios para beneficio personal. Ese templo fue conspurcado. Ese templo fue denigrado, fue manchado. Y ustedes pueden imaginar, los animales, por naturaleza, pues ensucian. Y ellos, con sus raras excepciones, no miden, no se dan cuenta dónde pueden dejar la suciedad. Y así podemos ver el templo manchado hasta de eso. ¿Cuál fue el consuelo que tuvo nuestro Señor? Él tenía un templo que nunca se manchó. Un templo que era inmaculado. Un templo que era su consuelo. Su madre, María Santísima. Nuestro fundador, Monseñor John Cladías, él escribe una obra maravillosa cuyo título nos habla de esta fiesta que estamos recordando a Nuestra Señora, la presentación de ella en el templo. Ella con su presencia purificó ese templo físico, pero aún más. Nuestro Señor cuando nació en ese templo maravilloso. Era el paraíso de Dios revelado a los hombres. Así es el título de esta obra que escribió Monseñor John Cla. María Santísima, el paraíso de Dios. Dios tenía su paraíso. Dios tenía su templo en el cual se recreó, en el cual se recreaba, en el cual se recrea todavía. Porque al contemplar a su madre en el cielo, pues no deja él de encantarse de esa obra que es de él. Pidamos a la Santísima Virgen que nuestro templo también esté siempre limpio. ¿Cuántas veces por nuestros defectos, por nuestras miserias, por nuestras malas inclinaciones, pecados, no hemos manchado nuestro templo? No hay cuantos vendedores dentro de nuestra casa que por culpa nuestra los hemos dejado penetrar, cambistas. ¿Cuántas veces, pues por desgracia, nos alejamos de Dios con el pecado mortal y ese templo quedó tan sucio, que solo la sangre de Jesucristo la puede purificar? Pidamos a Nuestra Señora para que mantengamos el templo de nuestro cuerpo, el templo de nuestra alma, siempre limpio como lo tuvo la Santísima Virgen. Por esa razón, hoy que estamos recordando este misterio de la presentación, no dejemos de rezar el Santo Rosario diario a la Virgen María. Con esa oración es que nosotros haremos con esa cadena maravillosa, como un látigo, expulsando los mercaderes del templo que hay en nuestro interior. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.